Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hay películas tan importantes para la historia del cine que no necesitan presentación y que además en su metraje confluyen varias características especiales, como que el director la haya utilizado como ventana para darse a conocer a nivel internacional, que su antagonista sea una de las villanas más importantes de la historia, o que el público desconozca por completo el nombre de la protagonista. Hoy vamos a hablar de una de esas películas y para ello retrocedemos en el tiempo al año 1940 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de suspense, de relaciones maritales y de asesinato. Hoy, en Alfombra Roja, Rebeca. Rebeca nos cuenta la historia de una joven que conoce a un millonario inglés, Max de Winter. Cuando ambos se casan y él la lleva a vivir a su mansión, Manderley, la joven deberá enfrentarse a dos peligros. En primer lugar, al ama de llaves, la señora Danvers, y en segundo, a la presencia ominosa de la exmujer. No se puede entender esta película ni las siguientes de su filmografía sin conocer a su director, Alfred Hitchcock. Ya de muy joven comenzó a interesarse por el mundo del cine y su primer empleo fue como diseñador de rótulos. En el año 1922 rodó su primera película, El número 13, pero que no pudo llegar a estrenarse porque los estudios de la Paramount cerraron en el Reino Unido. Aunque su primera película oficial como director fue El jardín de la alegría, no fue hasta otro trabajo posterior, El enemigo de las rubias, cuando Hitchcock empezó a mostrar ya su peculiar estilo cinematográfico tan reconocible. De hecho, fue con este film conforme Hitchcock comenzó a realizar sus famosos cameos, un recurso habitual en casi todas sus películas. Durante la década de los años 30, Hitchcock sorprendió a crítica y público con películas como El hombre que sabía demasiado, 39 escalones o Alarma en el Expreso. En el año 1939 llevó a la gran pantalla La posada Jamaica, basada en la novela escrita por Daphne du Maurier, que le reportó éxito internacional y que también sería la autora de la novela en que se basa la película que hoy nos ocupa. Fue el productor cinematográfico David O. Selznick quien lo contrató para traerlo desde el Reino Unido hasta los Estados Unidos de América, con el fin de realizar la película que hoy nos ocupa. Alfred Hitchcock fue un hombre muy prolífico, dejándonos una extensa filmografía con títulos tan emblemáticos como Los pájaros, Cortina rasgada, Vértigo, Crimen perfecto, Con la muerte en los talones, Sospecha, Encadenados, La ventana indiscreta, etcétera, etcétera. Este director tenía fijación por las actrices rubias. Una de sus favoritas era Grace Kelly, pero su boda con el príncipe Rainiero de Mónaco supuso también su alejamiento del cine. Aunque Hitchcock intentó contratarla de nuevo para la realización de Marnie la ladrona, no lo consiguió. A mediados de los años 50, Hitchcock realizó una serie de televisión titulada Alfred Hitchcock presenta, con episodios llenos de misterio y suspense. El inicio de los años 60 brilla sobre todo por la realización de su obra maestra Psicosis, que le reportó su última nominación a los premios Oscar. El elenco de Rebeca lo encabeza la actriz Joan Fontaine en el papel de la señora de Winter. A esta actriz la hemos podido ver en otras películas como Sospecha, Alma rebelde o Carta de una desconocida. Junto a ella, e interpretando el papel de Max de Winter, vemos a la actriz Sir Laurence Olivier, a quien hemos podido disfrutar en otros films como Cumbres borrascosas
El príncipe y la corista o Lady Hamilton. Y junto a ellos, y metida en el rol de la señora Danvers, vemos a la dama de la Orden del Imperio Británico, Judith Anderson, que sobre todo fue una gran actriz de teatro, protagonizando obras como Hamlet, Macbeth o Medea, y que incluso llegó a protagonizar la famosa serie de televisión Santa Bárbara. En la historia de Rebeca, tanto en la película como en la novela original, jamás aparece el nombre de la protagonista, la segunda señora de Winter. Todos los demás personajes tienen un pronombre personal excepto ella. Incluso la casa tiene nombre, Manderley. Esto hace que la protagonista se empequeñezca, como si no tuviese una identidad propia, en contraposición, y para mostrar ese aire amenazante, sabemos que la anterior señora de Winter sí tiene nombre, Rebeca. Esa presencia asustará tanto a la protagonista como al espectador, ya que es como si fuese una sombra alargada que planea sobre la mansión. De hecho, y como cosa curiosa, a pesar de que todos vemos la cara de la protagonista pero desconocemos su nombre, pasa completamente lo contrario con Rebeca. Todo el mundo conoce su nombre, pero en ningún momento se muestra ni una fotografía ni un cuadro sobre ella, así que el espectador tiene carta blanca para imaginársela a su antojo. Si por algo es conocido el director Hitchcock es por su extraño comportamiento en el rodaje para conseguir los mejores planos posibles. En esta película ordenó a Laurence Olivier que tratase mal a Joan Fontaine en los descansos. Asimismo, a la actriz le informó de que el resto del equipo la odiaba. Con esto consiguió que Fontaine fuese cada vez más tímida, más introspectiva y más reservada, algo que venía muy bien para el personaje protagonista de la historia. Añadido a todo esto, el elenco artístico del film era en su totalidad inglés, excepto Joan Fontaine, lo que la convertía también en la extranjera, la diferente al resto del equipo, así que esto también contribuía a su exclusión. En la época de su rodaje ya existían películas en color. Sin ir más lejos, el año anterior se había estrenado la magnífica Lo que el viento se llevó, pero decidieron rodar Rebeca en blanco y negro para mostrar también ese aire de misterio y suspense, con los juegos de luces y sombras que también contribuían al aire espectral de la historia. Casi todos los objetos y lugares de Manderley están en sombras. Por el contrario, Joan Fontaine viste casi siempre con colores claros. Así pues se nota esa candidez, esa luz de la inocencia de la protagonista, en contraste con la amenaza que supone para ella la mansión. Observamos dos escenarios completamente diferentes. En primer lugar, Montecarlo, durante la soltería de la protagonista, y en segundo, el Reino Unido, donde se ubica Manderley. Estos dos espacios muestran al espectador la diferencia entre la alegría de la protagonista durante la primera parte de la película y la inquietud y la angustia que le acechan durante la segunda parte. Y es más todavía, vemos que cuando la joven cuida de la señora Van Hopper en Montecarlo, sonríe muchas veces más que cuando se encuentra casada con De Winter, residiendo ya en Manderley. Las escenas de Montecarlo se rodaron de día y siempre soleadas, para mostrar al espectador la personalidad de la protagonista, sintiéndose libre, alegre y con toda la vida por delante. En cambio, las secuencias de Manderley siempre las vemos o nubladas, o lloviendo, o con una luz más tenue, para mostrar esa angustia. De hecho, la primera vez que tanto el espectador como la protagonista vemos Manderley, está lloviendo sin parar. Así pues, se muestra esa especie de intranquilidad que es lo que la espera tras franquear la puerta de la mansión. Cuando Joan Fontaine aparece en escena, lo que hace Hitchcock es abrir completamente el plano para mostrar a la protagonista de la historia mucho más pequeña de lo que es, en contraposición con los grandes planos abiertos de las amplias estancias de la mansión.
Así pues, la señora de Winter aparece muy chiquitita mientras esa gran presencia, tanto de Rebeca como de su casa, parecen engullirla por completo. Manderley conserva absolutamente la presencia y la esencia de Rebeca. De hecho, es como si el tiempo no hubiese pasado. Incluso su perro está en el mismo lugar, esperándola en la puerta. La mansión está impoluta y siempre tiene flores. Parece como si fuese un ser vivo, por el que no pasa el tiempo, está siempre ahí latente a la espera de que vuelva a aparecer la dueña para coger las riendas de todos ellos, tanto de los dueños como de los sirvientes. Durante el rodaje de la secuencia del dormitorio principal de Rebecca, Hitchcock creó varias trampas para dar ese aire similar al de un cementerio, y es que vemos como en los grandes ventanales hay unas inmensas cortinas que difuminan las líneas. Es como si estuviésemos en una especie de sueño, algo similar a un limbo entre la vida y la muerte. Asimismo, detrás de los cristales vemos las ramas de los árboles retorcidas como si fuesen garras, como si nos estuviesen queriendo decir que la presencia de Rebeca es violenta, es peligrosa y que nos está esperando en cualquier momento. Algo curioso es que durante casi toda la película el personaje de Joan Fontaine está situado en el ángulo izquierdo de la pantalla, esté con el personaje con el que esté, excepto a partir de la secuencia del dormitorio de Rebecca, en que cambia su rol y su posición con la señora Danvers, situándose a la derecha. Esto nos está ya mostrando cómo la protagonista está tomando las riendas, está convirtiéndose ya en la señora de la casa y cogiendo esa seguridad para luchar contra el ama de llaves y contra el peligro que ella le supone. Cuando Fontaine se encamina hacia el dormitorio de Rebecca y sube las escaleras, vemos cómo duda entre ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es, la dicotomía entre el bien y el mal, el situarse en una posición o en otra, la eterna lucha entre las fuerzas benignas y las malignas de toda historia, que aquí, en el personaje de Rebecca, cobran vital importancia. Notamos también diferencia en la música, espléndida obra de Alfred Newman, y es que cuando la protagonista está contenta, la música suena alegre, como si estuviese en un cuento de hadas. Pero cuando se va poniendo nerviosa, la música va tornándose más oscura para crear ese aire de suspense. De hecho, en la secuencia del dormitorio, la música baja de golpe para que escuchemos el golpe de la ventana, lo que hace al espectador asustarse al no saber qué se va a encontrar en esa habitación. La señora Danvers apenas se mueve y es que prácticamente en todo el metraje no la vemos caminar. Parece como si se deslizase suavemente. De hecho, cuando Joan Fontaine se da la vuelta, la señora Danvers ya está allí, creando ese aire misterioso como si fuese un fantasma, como si su misma persona mantuviese también la esencia de Rebeca, ese aire de los muertos que envuelve la mansión y que es lo que asusta tanto a la protagonista como al espectador de la película. Algo que se ha estudiado mucho es la relación de amor y obsesión de la señora Danvers hacia Rebeca. Es como si, más que su ama de llaves y su criada fiel, fuese una mujer enamorada de su dueña. Parece que la desea, que está increíblemente obsesionada con su personalidad e incluso con su cuerpo. Esto queda patente al mostrar a la protagonista su negligé. Es como si la mujer estuviese gozando al tocar las prendas que rozaban el cuerpo de su difunta señora. Hay una diferencia muy importante entre la película y la novela original, y es que mientras en el film Max de Winter no tiene nada que ver en la muerte de su exmujer, en la novela sí que es él el asesino de la señora. Y es que en la película quisieron suavizar ese aspecto para que el público no lo sintiese como una amenaza, sino que la muerte había sido algo fortuito y merecido por parte de la difunta. Como curiosidad, cabe destacar que hay muchas personas que a día de hoy afirman haber visto la escena de la muerte de Rebeca. Es decir, tienen clarísimo
el aspecto físico de la mujer, y eso es algo imposible. Pero se debe a que la secuencia donde Max explica la muerte de su exmujer está rodada de una manera magistral. La cámara se va moviendo como si estuviese enfocando a la protagonista, aunque el campo está vacío. No vemos a ninguna actriz metida en el rol de Rebeca, pero gracias a esta maravillosa artimaña de los creadores, el público sigue pensando que ha visto a Rebeca. La influencia de la película de Rebeca ha dejado su huella y su pozo en la sociedad actual. En psicología existe un síndrome que lleva el nombre de Rebeca y que hace referencia a los celos patológicos de una persona hacia la expareja de su compañero sentimental. Asimismo, la chaquetilla de punto que suele llevar Joan Fontaine en casi todas las secuencias se puso de moda llamándola también Rebeca, un término que a día de hoy sigue usándose entre todos nosotros. Hitchcock, como era habitual en él, también hizo un cameo en esta película durante la secuencia del juicio, aunque lo vemos tan jovencito que a muchos les habrá pasado por alto. Rebeca tuvo un presupuesto de $1.288.000, recaudando en cambio 6 millones. La película obtuvo 11 nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo los de Mejor Director, Mejor Actor para Laurence Olivier, Mejor Actriz para Joan Fontaine y Actriz de Reparto a Judith Anderson, obteniendo 2 estatuillas, el Oscar a la Mejor Película y a la Mejor Fotografía en blanco y negro. Todos recordamos también la película por tener una de las frases de introducción más potentes de la historia del cine. Anoche soñé que volvía a Manderley. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.